una visita especial. Santiago Cuño, periodista y también un referente, ¿por qué no?, de la política actual, hay que decirlo, porque vas a ser candidato. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, voy a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Movimiento Confederal. Bien, bueno, contanos un poco ese momento, porque hay gente que tal vez está viendo que no conoce nada. Bueno, nosotros obviamente no somos republicanos, somos confederados, planteamos la reforma de la Constitución y la vuelta al orden confederal, la devolución a las provincias y a los municipios de sus autonomías plenas y sus recursos, que implican el cobro de impuestos, derechos de aduana y administración de sus recursos naturales, con lo cual creemos que este modelo de centralidad unitario y saqueador, de un modelo de traición a la patria, que claramente ha quedado expuesto en los resultados, es un sistema profundamente corrupto y malicioso que se expresa, por ejemplo, en la votación del Congreso del día de ayer, donde una vez más las coimas compraron senadores y una vez más las bitcoimas, la corrupción y la estafa son parte de un modelo en donde la pretendida y autodeterminada familia judicial, que es lo más corrupto del sistema, tanto la justicia federal como la Corte Suprema de la Nación, han sido los garantes del saqueo de la Argentina, de la tortura, de la muerte, de los golpes de Estado. Ninguna Corte Suprema integrada en los últimos 140 años desistió desde el 6 de septiembre de 1930. Ni un solo miembro de la Corte renunció desde aquel día fatídico del golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen a sus cargos en las Cortes Supremas por interrupción de la democracia, por golpes de Estado y dictaduras. De hecho, las Cortes Supremas terminaron reconociendo como presidentes de la República a los dictadores. Videla, Onganía, Lanusse, Farrell, Galtieri, Vignone. Con lo cual queda claro que si tu hijo mañana te pregunta, o a ustedes en casa, papá, ¿por qué hay bustos en la Casa de Gobierno de Videla junto a Alfonsín, de Lanusse junto a Menem, de Galtieri junto a Néstor Kirchner? Porque todos fueron presidentes de la República según la Corte Suprema de la Nación, que reconoció los golpes de Estado como continuidad republicana. Bueno, nosotros somos confederados, queremos volver al orden confederal, que fue el orden fundador de la patria y con sus días más felices. Bien, en ese marco, estás vos con un equipo que te acompaña, digo, sí, esto claro. Es por fuera del peronismo, ¿no? No, nosotros somos peronistas, es por fuera del pejotismo. Del pejotismo, ok. El pejotismo no representa absolutamente a nadie, con lo cual es un sello de goma vacío y vaciado, que no tiene ningún componente de peronismo para mostrar, que ha sido, te diría, balcanizado e invadido por un progresismo absolutamente ateo de las 20 verdades. Con lo cual, nosotros somos peronistas, el peronismo es un movimiento, somos nacionalistas peronistas, y en búsqueda de la identidad confederal, reivindicamos, por supuesto, a San Martín, Rosas y Perón, y tenemos como identidad propia el peronismo como movimiento, representando obviamente a la columna vertebral que es la organización del trabajo, estudiantes, minorías, todo lo que el peronismo ha representado a lo largo de la historia y dejó de representar cuando la burocracia reemplazó a los trabajadores y se armó un partido político que se robó las banderas, las insignias y los discursos que solo les dieron privilegios y riqueza. Bien, ya vamos a ir al gobierno nacional, te voy a preguntar, recién deslizaste lo del Senado, pero digo, yendo a esto que marcás de... ¿No te gusta la palabra oposición? Por lo que charlamos un ratito. Ser oposición es ser parte del sistema republicano. Nosotros somos enemigos del gobierno, no somos opositores. Ok, bueno, hoy en esa enemistad, si se quiere, o en la oposición, digamos, tenés varias figuras, ¿no? En el peronismo está Cristina, está ahora emergiendo en el último tiempo Guillermo Moreno, está Axel Kicillof. Guillermo se fue del peronismo, Guillermo no está en el peronismo. Ya está fuera. Guillermo es liberal, masón y anglófilo. Está fuera del peronismo. Se encolumna con Trump, se encolumna con el asesino criminal de guerra de Netanyahu, nazi, y se encolumna con Bolsonaro y habla de capitalismo. Bueno, no, el peronismo no es capitalista y no tenemos nada que ver con la anglofilia masona y prosionista en términos del apoyo al genocida y criminal de guerra con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional de Netanyahu. O sea, Moreno se fue del peronismo. Bien. ¿Cristina y Axel? ¿Tenés acercamientos? ¿Estás lejos de los dos? No, yo creo que es el momento de bancar en todo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como al resto de los gobernadores, por ejemplo a Ricardo Quintela, al gobernador de Formosa, al Gildo. Hay que bancar a nuestros representantes que están haciendo peronismo a pesar del gobierno nacional, a Axel en particular porque soy bonaerense y es mi provincia, hay que bancarlo a morir contra este gobierno genocida. Está haciendo lo que puede dentro del marco de una situación criminal que se le tira por la cabeza la responsabilidad de absorber el desempleo generado por esta política económica de saqueo, se le obliga a
sanear o cubrir la política de salud, la obra pública. Bueno, hace lo que puede, necesita el apoyo de todos nosotros. Mis diferencias con él quedan para después que caiga este gobierno. Bien. Yendo al gobierno nacional, ¿qué crees que es lo peor? Perdón, y Cristina, Sí, Cristina. tiene Claro. tanto para sumar como para restar. Ojalá se levante a la mañana, se tome la pastilla y mantenga el equilibrio para sumar más de lo que puede restar. ¿Crees que hoy ya no es la líder que en algún momento supo ser de... Es del la movimiento? líder de los que la sigan. Del peronismo, por supuesto que no. Bueno, gobierno nacional, hablábamos lo del Senado, ayer quedó en offside la UCR, ¿no? Otra vez, No, quedó en Orsay la corrupción de todo lo que estaban ahí. de todo lo que estaban ahí. El modelo es corrupto, los legisladores han demostrado, salvo honrosas excepciones que podemos contar con los dedos, que son todos una manga de degenerados corruptos. Y el Senado ayer ejerció el antiperonismo más rabioso, porque Perón dijo y dejó planteado para todos los tiempos, que cuando no quieras hacer nada, armar una comisión. Con lo cual la pelotudez de que los senadores del peronismo planteen la organización de una comisión legislativa de investigación quiere decir que nunca quisieron de verdad derrocar este gobierno por la vía del juicio político. ¿Por qué? Porque en 14 meses que lleva de gestión este gobierno, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que es la Cámara acusadora, no está constituida. Marcela Pagano dice que es la presidenta de la comisión, Leopoldo Moro sería el vicepresidente primero, pero el presidente de la Cámara, que es Martín Menem, dicen que no está constituida la comisión, con lo cual nuestros diputados, 99 diputados que dicen ser oposición, nunca exigieron la constitución de la comisión de juicio político. Ahora, cuando hablan de juicio político, no tienen dónde presentarlo porque no hay comisión. Y los senadores, en vez de pedirle a la Cámara de Diputados que constituya la comisión para tratar el juicio político, tratan de armar una comisión investigadora en el Senado que no tiene facultades para derrocar el gobierno. La comisión de juicio político sí, porque acusando al Senado se produce la expulsión del Poder Ejecutivo. Con lo cual queda claro que hay un juego, tomando de idiota al pueblo argentino, es un juego cómplice. Por eso yo no soy opositor, porque los que dicen ser opositores son cómplices y terminan cobrando millones de dólares para vender sus votos. ¿Qué lectura haces de todo esto que pasó en los últimos días, del cripto gay y todo lo que se generó a través de eso? Creo que te lo dije en otra nota, es como preguntarse si Frankenstein no se limpiaba las uñas. ¿A quién le interesa? Obviamente que es un corrupto, degenerado y estafador. Javier Milei, la hermana y todos los delincuentes, Sturzenegger, Caputo, son delincuentes y estafadores. Ahora, tienen las uñas sucias y... si son genocidas, son nazis, son homofóbicos, o sea, de verdad se sorprende a alguien de que sean estafadores. Ahora, el pedido de juicio político no tiene que ser por la estafa cripto, tiene que ser por el DNU anticonstitucional con el cual están descuartizando la Argentina. Están intentando robarse el Banco Nación. A 2 días de estafar con las criptomonedas, están tratando de estafar, robándose el Banco Nación, liquidando el Banco Nación que vale 30.000 millones de dólares. Con lo cual, Frankenstein, o Jack el Destripador, tiene las uñas sucias, sí. ¿Son estafadores? Sí. ¿Son corruptos? Sí. ¿Son degenerados? Sí. Pero lo que me preocupa a mí es salvar la patria, porque degenerados, estafadores y corruptos hubo toda la vida y la Argentina fue próspera igual. Sí. Seguramente ya has recorrido parte de la provincia de Buenos Aires, su objetivo es hacerlo nuevamente. ¿Qué ves ahí? Porque digo, hay una situación de productiva muy preocupante, digo, con pymes que están siendo muy avasalladas por este gobierno, la situación de los jubilados también, ¿no?, que es preocupante. Nosotros le damos 10 pesos por cada bonaerense al Estado Nacional en concepto de coparticipación y nos devuelven 4 cuando se les canta y como se les canta. Hay que dejar de alimentar al verdugo. Hay que suspender, y esto le he pedido al gobernador de la provincia en privado y en público, hay que cortar el giro del dinero coparticipable al Estado Nacional, hay que dejar la chequera del Estado Nacional sin fondos. Tenemos que retomar nuestro cauce, nuestro dinero y el destino de la provincia de Buenos Aires. Ningún bonaerense puede quedar desocupado en Zárate, en Campana, en Lima o en Varadero por darle el dinero a estos estafadores, ladrones y degenerados para que se lo lleven como deuda externa a sus socios y terminales internacionales que han generado el endeudamiento criminal a partir de la deuda tomada por el otro estafador y ladrón de Mauricio Macri. Esto es una asociación ilícita, y esa asociación ilícita primero endeudó a la Argentina y ahora quiere liquidarla para entregársela a sus mandantes. Esto es patria antipatria, pueblo antipueblo, liberación o dependencia, causa o régimen. En el siglo XXI, con inteligencia artificial, con redes sociales, la batalla sigue siendo la misma, y por eso lo convoco a todos los bonaerenses a volver a usar la divisa Punzó. Mueran los salvajes unitarios, pónganle los chicos si quieren libertarios.
Bien. Acá tengo un libro, un ejemplar que Sí, claro. este es para mí. Sí, ese es para vos, por supuesto. ¿Me habló un poquito de este libro, de que, ¿Cómo no? cómo es que surgió? Esta es la segunda parte de Democracia Confederal. La 1 se agotó absolutamente, vamos por la tercera edición. Democracia Confederal 2 lo puedes conseguir en Mercado Libre, en el sitio oficial del Movimiento Confederal, donde está el libro 1, el libro 2 y el merchandising confederal, con el cual nos mantenemos. Y este libro es la segunda parte donde explicamos cómo implementar la transición de la República hacia el modelo confederal y cuál es el contenido de las reformas confederadas que, como te digo, por ejemplo, son ir hacia un Congreso unicameral, porque cuando gobiernan las provincias no es necesario el Senado. El Senado es una rémora monárquica, igual que el derecho presidencial a indultar o vetar leyes. Bueno, eso lo hacen los monarcas, eso lo hacen las monarquías. La democracia republicana es una monarquía sin rey. Es donde los sectores del círculo rojo mandante gobiernan con títeres llamados presidentes sin monarcas. Pero finalmente el sistema es monárquico, por eso un presidente te veta una ley del Congreso sacada por unanimidad, como pasó en su momento cuando la justicia declaró la posibilidad de interponer por el Grupo Clarín apelaciones a la aplicación de ley de medios. Votada por unanimidad, ley del Congreso por unanimidad. Bueno, la justicia del poder republicano se dio el lujo de impedir su aplicación. El presidente puede vetar, como el caso de Milei, que vetó la ley universitaria, el presupuesto universitario, con lo cual el Congreso vota y vos votaste a los legisladores al divino botón porque tu voluntad que se reflejó en el Congreso no es respetada porque el monarca dictador de turno te lo veta. Ese es el modelo republicano, ese modelo debe caer, se debe terminar. En la administración central de los recursos de las provincias, que los bonaerenses le tengamos que dar nuestra plata a un loco dictador de turno, sea quien sea, Cristina, Milei, Macri, transferirle nuestros fondos para que los administre y nos endeude un solo loco en la Casa de Gobierno, eso es un disparate. Entonces debemos ir a la posibilidad que las provincias vuelvan a administrar sus recursos, la coparticipación debe ser invertida, las provincias deben mantener al Estado central con un aporte de las provincias para que el Estado central, chico y poderoso, cumpla su misión. Tenemos que ir a una reforma al sistema electoral, volver al colegio electoral, se tiene que terminar el voto directo, tenemos que ir otra vez a que las provincias puedan elegir al presidente, y yo propongo que en la reforma constitucional dos cosas fundamentales. Que cuando se constituye el colegio electoral pase a cuarto intermedio después de elegir al presidente, sin vicepresidente, y que si el presidente comete algún tipo de delito, defraudación o incumplimiento, se vuelva a convocar automáticamente para su destitución. Y lo otro que propongo es que dentro de la reforma de la Constitución se incorpore la pena de muerte por traición a la patria y delitos aberrantes. Bien, bueno, que ya hay muchos traidores. El tema es que el delito de traición a la patria no prescribe. Bien. Nadie te puede decir, yo traicioné a la patria un día antes de la enmienda constitucional, así que yo estoy fuera del alcance de la ley. No pasa eso. Igual que los delitos de lesa humanidad son permanentes. Con lo cual, si nosotros reformamos la Constitución, incluimos el delito de traición a la patria y delitos aberrantes con condena de pena de muerte, es retrospectiva, con lo cual alcanzaríamos a todos estos. Santiago, seguí la recorrida, no te vas a Varadero. Me voy a Varadero, vamos a hacer Campana, vamos a hacer Escobar, vamos a hacer Bien. Pilar, vamos a hacer todo el Lima. Así que seguimos la recorrida y seguimos con la satisfacción de pasear la ruta bonaerense en Torino. Bien. Bueno, a ver, un poquito de ese auto, contame. La gloria de los argentinos, la síntesis absoluta del éxito de la Argentina potencia. Poder en materia tecnológica e industrial, demostración de la voluntad y excelencia. El Torino fue todo eso. En el siglo XX necesitamos un plan Torino para el siglo XXI hacia el siglo XXV. Tenemos que ser capaces de entender el futuro tecnológico e industrial del siglo XXI hacia el siglo XXV y volver a tener éxito como lo tuvimos con el Torino. Bien, hay unos símbolos que son importantes para Argentina, Sí, claro. empresas nacionales. Todas las empresas que están expresadas en este auto y la soberanía de nuestra patria en nuestros veteranos de guerra son las empresas que hicieron la Argentina. La Argentina la hizo el Estado, no la hizo ningún privado. Y todo lo grande de la Argentina, las centrales hidroeléctricas, Pichi, Picón, Lufuya, Ciretá, Salto Grande, las centrales nucleares que ustedes tienen acá nomás, Atucha, Embalse, Atucha 1 y 2, todo lo hizo el Estado. Y ahí tenés los símbolos del Estado, la Confederación, ARSAT, Gas del Estado, Fabricaciones Militares, el Banco Nación que hoy quieren liquidar, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SECBA, YPF, Aerolíneas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Tela, Mentel. Bueno, esa es la Argentina que queremos que vuelva en el siglo XXI. Está la figura de Iorio, ¿no? Ricardo es el símbolo de eso que la juventud tiene que aprender a valorar.
Yo quiero ser el Ricardo Iorio de la política, vamos a rockear la Argentina. Bien, bueno, Santiago, gracias por haber venido. No, gracias a Un ustedes. gustazo. Y bueno, sigue la recorrida y vas Sí, claro. tal vez vengas de vuelta, Zárate. Todas las veces que haga falta, porque de acá al que se cumplan los objetivos falta algún tiempo. Nosotros convocamos a un 17 de octubre, no una elección. La elección es un tránsito Bien. que pasaremos rumbo a ese 17 que no sabemos qué fecha tendrá, pero tiene que ser otro 17 de octubre. Si Axel te llama y te dice, quiero que colabores conmigo, quiero Con todo gusto, a la hora que quiera. o sea, dejarías, no serías candidato. No, vos me dijiste colaborar. Colaborar, ok. Colaborar a la hora que quiera. Yo soy candidato confederado, pero colaborar con el gobernador a la hora que quiera. Santiago, gracias por venir, ¿eh? No, En serio. ustedes.